Bueno, buenas noches. Hoy quiero hablar de un tema y es sobre el purgatorio. A nivel mundial se habla mucho del purgatorio y se aplica en la religión católica, pero no en todo, porque la Iglesia Ortodoxa Católica no aplica esa enseñanza. Resulta que el purgatorio, según la Iglesia Católica, no según la Biblia, es un lugar de purificación. Y todas aquellas personas que cometieron pecados leves van a parar a ese lugar para ser purificados, para ser limpiados y después trasladados al cielo. Me di el gusto, me tomé el tiempo de buscar los textos que hablan sobre el purgatorio y hallé 40. Pero toditos los 40 textos están fuera del contexto totalmente. Resulta que pude leer uno a uno y ninguno de ellos conecta ni habla del purgatorio, no habla de los 9 días, no habla del rezo de los muertos, por el cual es totalmente falso. Y resulta que hay un texto allá en Macabeo capítulo 12 versículos 43 al 46 y en el 46 dice que es un sentimiento santo rezar y pedir por los muertos, pero tampoco habla del purgatorio. Resulta que ahí de lo que está hablando es de la resurrección de los muertos, pude leer en todo el concepto original. Así que el único texto parecido, pero no habla de lo que ellos quisieran que hablara. Resulta que, como no lo hallé en la Biblia la palabra purgatorio, pues entonces la busqué en el diccionario. Sí, ahí está. Purgatorio, lugar de purificación de los muertos. Ahora, el purgatorio contradice al sacrificio de Cristo. ¿Qué indica esto? Que Cristo no fue capaz de limpiar todos los pecados. Y si Cristo con su sacrificio, muerte y resurrección no puede limpiar los pecados más pequeños por el cual la gente va al purgatorio, entonces el sacrificio de Cristo fue vano. No lo digo yo, según esa enseñanza diabólica católica. Resulta que, como no hay el purgatorio en la Biblia, entonces lo busqué en la historia. Y resulta que Gregorio el Grande, el Papa Gregorio el Grande, en el año 593, fue el que comenzó a enseñar sobre el purgatorio. O sea, antes no se enseñaba de eso. Quiero hablar un poco más. Y los discípulos no hablaron del purgatorio, no lo enseñaron, no lo practicaron. Y el ministerio de los discípulos, desde la muerte de Cristo hasta la muerte de ellos, fueron como 30 años. Y ellos no hablaron nunca de esto. Hay algunos textos donde dice que todos los pecados le son perdonados al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese lo quieren ocupar para el purgatorio, nada que ver. Hay otro texto en Corintios 3, 14 al 15, al 16 en adelante, donde habla de la obra de cada uno, que en el día del juicio se quemará, la hojarasca, el barro, el heno, el oro. Pero eso es para el día del juicio, no es el purgatorio. Todos los textos que ellos dan están fuera totalmente de contexto. Resulta que como no hallé el purgatorio en la Biblia, en la historia de la iglesia, sí lo hallé. Y en el año 593 fue cuando se comenzó a hablar de esto, Gregorio el Grande, el Papa Gregorio el Grande. Pero no era un dogma, no era una enseñanza, sino se comenzaba a hablar. Pero se comenzó a aplicar esto en el año 1439 y fue aprobado por el Concilio de Florencia. Algo importante. Si fue aprobado en el Concilio de Florencia en el año 1439, ahí mismo está claro. Antes no existía, no era una enseñanza, no era un dogma, sino que fue agregado y de esa fecha para acá lo comenzaron a enseñar y lo comenzaron a aplicar. Entonces, esta misma fecha contradice lo que ellos enseñan, o sea, no es bíblico. Ellos dicen que está implícitamente, no es cierto. Así que esto se comenzó a aplicar en el año 1439. ¿Pero de dónde se agarraron ellos? Bueno, se dice que los romanos rezaban a los muertos, que los griegos también. O sea, esta es una enseñanza diabólica y pagana. Uno, contradice el sacrificio de Cristo, contradice la enseñanza del infierno,
contradice a la Biblia, está fuera de todo contexto principalmente. La Biblia dice en Hebreos capítulo 7, versículo 27, que Cristo con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santos. En otras palabras, con el sacrificio de Cristo borró los pecados pasado, presente y futuro. Y en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice que Él perdonó todos los pecados. O sea que el purgatorio es contradictorio a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo perdonó todos los pecados, que con una ofrenda nos limpió todos los pecados, pero ellos dicen que hay que ir al purgatorio a pagar parte de los pecados. Eso es totalmente falso. Traté de investigar por todos los medios que dónde queda el purgatorio. No pude encontrar, y es que no puede haber un lugar porque no existe. Así que el purgatorio es totalmente falso. Resulta que Pablo, el apóstol Pablo decía, ya quisiera morir para estar presente con Cristo. Las personas que mueren van con Cristo y no tienen por qué ir al purgatorio. Primero, porque los verdaderos cristianos son hijos de Dios y un padre no va a mandar al purgatorio ni al infierno ni al lago de fuego a su hijo. Así que va directamente al cielo. El purgatorio no existe. Sí existe el infierno, y en otro tema voy a hablar de eso, pero ahí no van los hijos de Dios. Ahí van los que no quieren nada con Dios. Así que le exhorto a los señores católicos, principalmente a los miembros, a los fanáticos, a los ciegos, que investiguen. Y si tienen alguna carrera universitaria mejor, ahora hay tanta tecnología, investiguen. No hay que ser ingenuos. No se dejen engañar de estos mentirosos, de esta gente que hace business, que hace negocio de estas cosas. Esto es pura falacia, pura mentira, puro fanatismo. Esto está totalmente fuera de todo contexto. Muchas gracias, Dios me lo bendiga.